saber el mecanismo de acción de los antibióticos, de los que vamos a ver el día de hoy, y finalmente reconocer los efectos adversos y principales contraindicaciones. Obviamente también eso incluye, ese primer resultado de ensayo incluye los principales representantes, ¿sí? Porque yo le puedo escribir un mecanismo de acción y saber si usted relaciona el mecanismo de acción propuesto con el fármaco. No, es que no se va a escuchar si no hacen silencio, ¿verdad? Profe, ¿y no hay micrófono? Sí hay micro, pero bueno, no por la dificultad realmente. Bueno, listo. Entonces, estos son documentos que les he mostrado de manera complementaria para que les quede para la vida, para su práctica médica, en los próximos semestres sobre las guías de diagnóstico y tratamiento de neumonía. Esta es la guía colombiana, que ya debería ser hora que la actualizaran. Y esta es una guía de la ITSA, de la American Thoracic Society de Estados Unidos, que es la que tiene a nivel mundial todo el tema de diagnóstico y tratamiento. Esta es la guía que se usa de la ITSA para niños mayores ya de 3 meses de edad. No les voy a hablar de neumonía porque ya neumonía se las dio Alexander, pero básicamente les voy a mostrar el tratamiento. Ustedes saben que no todos los pacientes con neumonía van a ser tratados a nivel intrahospitalario. Algunos se irán a tratamiento ambulatorio, algunos irán a tratamiento en sala de cuidado general, otros irán a cuidado intensivo. Todos estos fármacos, amoxicilina, doxiciclina, claritromicina, cefuroxima, las quinolonas como el moxifloxacino, todos los que van a ver acá son los que el día de hoy vamos a revisar en cada uno de sus grupos farmacológicos. Empecemos con los beta-lactatos. Entonces, este es el primer grupo de antibióticos que vamos a ver el día de hoy. Los beta-lactámicos se clasifican en diferentes subgrupos. En las penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y un grupo llamado adyuvantes o coadyuvantes. Entonces, las primeras en surgir fueron las penicilinas. Las penicilinas tienen un gran cubrimiento para gram positivos, sobre todo para Staphylococcus aureus, o sea, que nos ayudan mucho en las infecciones por piel. Las infecciones por piel casi siempre son epidemiológicamente microorganismos gram positivos. Y entonces ahí van bien estos tipos de penicilina, amoxicilina, dicloxacilina, etc. La amoxicilina es una penicilina que se usa mucho en el tratamiento de infecciones respiratorias superiores, otitis medias agudas, rhinosinusitis bacterianas, amigdalitis, ¿sí? Bacterianas, incluso pudiese usarse en pacientes con tratamiento ambulatorio con neumonía, o sea, para vías respiratorias inferiores. La piperacilina también es una penicilina, pero que tiene una característica, y es que ella va unida a este coadyuvante llamado tazobactam. O sea, se llama piperacilina tazobactam y tiene una particularidad, es que cubre a un microorganismo oportunista llamado Pseudomonas aeruginosa. No todos los antibióticos tienen cubrimiento para Pseudomonas, ¿de acuerdo? Las cefalosporinas, que hacen parte también del grupo de los beta-lactámicos, tienen 5 generaciones. Entonces, en cada generación siempre hay un principal representante. La primera generación, que es la cefalexina, va muy bien contra gram positivos, sirve mucho en tratamiento de gram positivos, pero cubre muy bien un solo gram negativo, la Escherichia coli. De tal manera que si un niño, por ejemplo, tiene una infección urinaria tipo cistitis y es producida por E. coli, lo podemos manejar con cefalexina sin problema. Eso era lo que yo me preguntaba. Yo siempre decía, bueno, pero si las de primera generación cubren bien gram positivos, ¿por qué se le da una E. coli? Porque además cubre muy bien Escherichia coli como tal, más allá que sea gram negativo. Las de la segunda generación, como la cefuroxima, principal representante, tienen buen cubrimiento para gram positivos, pero ya empiezan a ganar buen cubrimiento en gram negativos. También se pueden usar en contextos de infecciones por gram negativo, infecciones urinarias también van muy bien. Tercera generación, ya tenemos mayor cubrimiento para gram negativos, no tanto así para gram positivos. O sea, ahí ya se voltea un poco la balanza. La ceftriaxona ya es más útil para infecciones por gram negativos.
cuarta y quinta generación ya son el arsenal más potente que tiene la cefalosporina y va muy bien tanto con gran positivos como con gran negativos. Principal representante de las de cuarta, cefepin, principal representante de las de quinta, la ceftarolina. Los carbapenémicos son los que terminan en pen, imipen, dolipen, meropen, ertapen. Pero ¿qué hay que tener en cuenta de esto? Si las penicilinas son, digamos, un arma automática, las cefalosporinas son unas ametralladoras, los carbapenémicos son las bazucas, ¿sí? Entonces son los más potentes que hay de los betalactámicos. Luego, uno no puede matar una cucaracha con un carbapenémico, uno tiene que empezar con lo más leve, con una penicilina, una cefalosporina de primera, de segunda. Si ya es una infección complicada y donde realmente el paciente no haya respondido a estas terapias iniciales o donde sea una patología que requiera un tratamiento de un mayor espectro, digamos, que se requiera cubrir mayor cantidad de microorganismos, pues sí se podrá usar cualquiera de estas. Entonces, quiero que tengan eso en cuenta, porque cuando ustedes vean que un paciente en su práctica clínica está manejado con un carbapenémico, sepan que no es una infección fácil de tratar. Seguramente o ha fracasado estas terapias o es una patología, es una infección que requiere un gran cubrimiento. Por eso se le da estos fármacos que tienen un gran espectro, cubren para un gran número de microorganismos bacterianos. ¿Pregunta? Profesor, ¿eso en qué contexto se utiliza? Porque el profesor Alexander, cuando habló de neumonías, que ya pasaban a UCI con personas con comorbilidad y todo lo demás, exacto. En ningún momento se habló de los Entonces, mira, por ejemplo, vamos a mirar aquí primero que todo la tabla. Esta es de la guía colombiana que salió en el año 2003. Por eso ya digo que ya hace falta como cierto tiempo para actualizar esta guía. Si vamos a mirar aquí en los pacientes, por ejemplo, sí, tiene razón. En el contexto de neumonías no, pero por ejemplo, si tienes una neumonía, que esa infección termine generando una bacteremia, una infección en la sangre, ya probablemente se use, ¿sí? Ahora, hay otros betalactámicos que sí se usan, por ejemplo, la piperacina tazobactam es una penicilina, el cefepime es una cefalosporina de cuarta, la ampicilina sulbactam es una penicilina, amoxicilina clavulánico también es una penicilina. Busquemos otra, penicilina cristalina también es un tipo de betalactámico. Ceftriaxona, cefalosporina de tercera generación. Cefuroxima, cefalosporina de segunda generación. Ampicilina también penicilina. Entonces, los carbapenémicos en este contexto no, a no ser que haya otra cosa o que se haya generado una bacteremia. En caso severo, muy severo. Sí. Y estos coadyuvantes, ¿por qué se los traigo a colación? Estos coadyuvantes los voy a explicar de la siguiente manera. Todos los betalactámicos, independientemente que sean penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos, tienen una estructura química que es esta que está acá. Y aquí tienen un anillo muy importante, que es este anillo que aparece acá cuadradito, que es el anillo betalactámico. Ese anillo betalactámico es lo que es similar entre todos esos grupos farmacológicos en los betalactámicos, lo cual les confiere la característica de ser betalactámico. Pero ¿qué pasa? Cuando se crearon estos fármacos, las bacterias empezaron a desarrollar un mecanismo de resistencia llamado penicilinasas o también llamadas beta-lactamasas. Es lo mismo, penicilinasa y beta-lactamasa es la misma vaina. Entonces, cuando las bacterias empezaron a desarrollar eso, ¿qué creen que las bacterias hacían con el anillo beta-lactámico del antibiótico? Lo rompían. Y eso hacía que se perdiera la eficacia y se generara resistencia y el paciente no mejorara su cuadro clínico. Para eso se crearon los coadyuvantes. Me voy a adelantar un poco, ya me regreso a esto. ¿Qué pasó con los coadyuvantes? Los coadyuvantes se crearon para, y si ese es el mecanismo de acción de ellos, unirse de manera irreversible, de manera suicida a la penicilinasa o a la beta-lactamasa creada por la bacteria. Y de esa manera se impide que se pueda destruir el anillo beta-lactámico del antibiótico. Voy a volver a repetir lo mismo como para que quede claro, ¿listo? ¿Qué hacen los coadyuvantes? ¿Qué hacen todos los que terminan en bactam? Bien sea sulbactam, tazobactam, clavulanato o ácido clavulánico, avibactam, que también existe ya, más allá que no esté en la presentación. Lo que hacen básicamente es unirse de manera irreversible, de manera suicida, a esta enzima penicilinasa de la bacteria para evitar que esa enzima penicilinasa destruya el anillo beta-lactámico de
en este caso la amoxicilina, de la ampicilina, de la piperacilina, o sea, de el beta-lactámico que venga asociado a ese coayudante. ¿Sí se entendió ese punto? Bien. Eso es clave entenderlo porque, por ejemplo, imagínense que usted tiene un paciente con una amigdalitis bacteriana y usted lo empieza a tratar con amoxicilina solita. Al cabo de 48 o 72 horas, cuando ya se han logrado ciertas concentraciones mínimas efectivas, el paciente no mejora. Sigue con fiebre, sigue con malestar, odinofagia, usted ve que no mejora el paciente, ¿cierto? Probablemente ese paciente, probablemente esté desarrollando resistencia a esa bacteria y haya que tratarlo más bien con amoxicilina clavulanato. Y seguramente de pronto con amoxiclavulanato no va a ser resistente. Ahora, pudiese ser que de pronto si la infección es muy grave también haga resistencia a amoxiclavulanato y haya que usarse entonces otro antibiótico de mayor espectro. Pero miren que siempre comenzamos desde lo que tiene menos espectro a lo que tiene más espectro, a no ser que nos llegue ya un cuadro como el que después tiene un cuadro ya más complejo de entrada, donde sí se requiera iniciar con un tratamiento de amplio espectro, como un carbapenémico, por ejemplo. ¿Qué diferencias tenemos en los gram positivos y gram negativos? A grandes rasgos, los gram positivos no tienen una membrana externa como sí lo tienen los gram negativos, pero miren que en las capas de peptidoglicano, ¿quién tiene mayor capa de peptidoglicano? El gram positivo en comparación con el gram negativo. ¿Qué es el peptidoglicano? Es el principal componente de la pared celular. Le permite no solamente protección, sino también reproducción y desarrollo a la bacteria. De manera que si yo inhibo la formación de ese peptidoglicano, inhibo su desarrollo, su reproducción, su crecimiento, su protección. La bacteria muere, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacen los betalactámicos, es decir, las cefalosporinas, los carbapenémicos, las penicilinas, los coagulantes no, los coagulantes ayudan. Inhiben la síntesis de peptidoglicano en un lugar enzimático que es el de la transpeptidasa, inhibiendo la transpeptidación, acilando esa enzima para evitar la formación del peptidoglicano. ¿Se entendió? ¿Perdón? Transpeptidasa, sí, mediante la asilación de la transpeptidasa, exhindiéndole ese enlace al anillo betalactámico, y de esa forma se suspende la formación del peptidoglicano de esa pared celular. Los betalactámicos son bacteriolíticos. Bactericidas o bacteriostáticos. Buena pregunta. Vamos a consultarlo, porque no te quiero echar mi mentira. Dame un segundo. ¿De dónde salió? Generalmente bactericidas, ¿sí? Lo que lleva a la lisis y muerte de la célula bacteriana. Se observa en la mayoría de bacterias susceptibles, especialmente durante la fase de crecimiento activo. Y aquí están las referencias donde les saco la información. Pero esa pregunta, esa es en internet. Open evidence, sí. Bien. Bactericida, o sea, matan a la bacteria. Entonces, digamos, después de ver el mecanismo de acción y entender cómo funcionan los coayudantes, miremos los efectos adversos. Bueno, el principal efecto adverso de los beta-lactámicos en general son las reacciones de hipersensibilidad, las alergias, pueden hasta ser del 10%. De todos los antibióticos, casi que este es el efecto más reportado en los beta-lactámicos. O sea, me atrevería a decir que los beta-lactámicos son los grupos antibióticos que más reportan reacciones de hipersensibilidad. ¿Sí? Ustedes me han escuchado a los pacientes que dicen, soy alérgico a la penicilina. Sí. Pero hay que hacerles entender algo. Si es alérgico a la penicilina, son alérgicos a todos los beta-lactámicos, cefalosporinas, carbapenémicos, todos. Porque todos comparten una misma estructura química. Y luego, vamos a suponer que llega un paciente y le dice, no, yo soy alérgico a los beta-lactámicos. Bueno, no me va a decir eso, me va a decir alérgico a la penicilina. Yo anoto alérgico a la penicilina. Pero yo me pongo a revisar su historial clínico
y él estuvo hospitalizado 2 meses antes. Tuvo, imaginemos, una infección urinaria alta y lo trataron con ceftriaxona y todo fue súper bien, no desarrolló nada, pues no se viene en esta clínica. Este paciente no fue el que me haya hecho embuste, o que la vecina le haya dicho, no, di que eres alérgico a la penicilina, que eso duele cuando lo administran y tal cosa. Porque si el paciente toleró una cefalosporina, debe tolerar la penicilina. Porque todos son beta-lactámicos. O sea, si se es alérgico a uno de los subgrupos, se es alérgico a todos. Se cuenta que no soy alérgico a la penicilina, pero sí me pueden colocar garapenémico o cefalosporina. ¿Listo? Pero siempre documentenlo y ojalá que eso tuviese acompañamiento por alergología o diagnóstico por alergología, porque realmente hay muchos pacientes que se inventan esas reacciones. Si es muy grave, podría llevar incluso a broncoespasmo o anafilaxia y podría ser letal. Por eso, pacientes que presenten anafilaxia de esta o cualquier índole, hay que administrarles adrenalina, porque ¿qué efecto hace la adrenalina a nivel de las vías respiratorias? Broncodilata. Exactamente. ¿Dudas, preguntas e inquietudes sobre los beta-lactámicos? Hablemos ahora sobre los glucopéptidos. Aquí el que quiero que se aprendan es la vancomicina. La vancomicina tiene un mecanismo de acción muy similar porque también afecta a la pared celular. ¿Qué hace la vancomicina? Impide la polimerización, la formación del polímero de la pared celular, pero ya no lo hace mediante la acilación de la transpeptidasa, como lo hacían los beta-lactámicos, sino que lo hace uniéndose a unas enzimas llamadas transglucosilasas, inhibiendo unas enzimas llamadas transglucosilasas, uniéndose a residuos de alanina. Son poco efectivas contra los gram negativos. Entonces, ojo, casi siempre cuando usted se va en vancomicina, lo más probable es que el microorganismo causal sea un gram positivo. ¿Puedes poner la diapositiva? Pero la diapositiva está montada. No. Pero esa Sí, en la carpeta de farmacología está. Pero esa Esa sí está. Creo que yo la tengo. En la carpeta de farmacología. Ah, lo que pasa es que vuelvo a repetir lo mismo. Miren, voy a mostrarles algo para que no se les olvide. Siempre lo digo, pero hay que volver a repetir. Entonces, miren ustedes. Ustedes se meten, creo que un momentico, yo estoy aquí en Up to Date. Acá, me voy a cursos. ¿Sí? En cursos, que aquí ya me debería dejar entrar, porque ya yo entré, sí, aquí está. Usted se va aquí al sistema respiratorio. Ustedes siempre descargan eso como PDF, descargan como PowerPoint. ¿Cómo se hace? Usted se va aquí a carpeta de farmacología. Yo la tengo. Y en farmacología va a encontrar la presentación. Luego se va aquí a la presentación y no le va a dar ojo. Yo la descargué. No le dé aquí ni acá. Si usted la descarga aquí y acá, la descarga como PDF. Dele aquí unos 3 puntitos y dele descargar. Y ahí se la descarga como PowerPoint para que usted pueda observar todas las transiciones que yo le pongo. También se descarga. Las transiciones que yo le coloco es para que usted no vea que haya 100 diapositivas y ya se desconcentró en la clase y dijo, uy, este caretanta para hablar tanta diapositivas. Bueno. Entonces, ¿qué efectos secundarios tiene la vancomicina? Puede producir 4 efectos secundarios importantísimos. Primero, anafilaxia. Segundo, síndrome del hombre rojo. Hay una liberación aumentada de la histamina, lo que lleva a vasodilatación, enrojecimiento en la piel, sobre todo en la cara, taquicardia, hipotensión y reacciones urticarianas. Tercero, la ototoxicidad. Hay que tener en cuenta que si el paciente te manifiesta que se empieza a sentir piticos en los oídos, eso se llama tinnitus, hay que pararle bola a esto, hay que prestar atención, porque probablemente se pueda deber al antibiótico. Y el problema está en que si le elevamos más la dosis de ese antibiótico, el efecto ototóxico puede ser peor y puede ser permanente, o sea, puede usted afectar la audición al paciente. Y finalmente la nefrotoxicidad. Por eso es que cuando vamos a colocar vancomicina hay que calcularle la dosis al paciente con base en su tasa de filtración glomerular. ¿Cómo así? Usted se mete a UpToDate, Medscape, por ejemplo, MSD Manuals o cualquier lugar para usted ver la parte farmacológica del fármaco, la dosis, y ahí hay un inciso que le dice pacientes con tasa de filtración menor a 50, administre tanto por tanto kilo de peso. Pacientes con tasa de filtración menor a 30, administre tanto por tanto kilo de peso. ¿Y cómo se halla la tasa de filtración glomerular que tenemos que tener?
Lo vimos el semestre pasado. Estamos en la urea. ¿La qué? La urea no. La creatinina. Y en la creatinina, entonces la reemplazamos en qué fórmula? Seca de X, listo. Así calculamos la tasa de filtración molecular. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes sobre la vancomicina, sobre los glucopéptidos. Entonces, los beta-lactámicos y los glucopéptidos alteran la pared celular, afectan la pared celular. Vamos entonces ahora con los macrólidos. El tercer grupo farmacológico son los macrólidos. Aquí todos terminan en tromicina. Acitromicina, claritromicina, eritromicina. El que quiero que tengan en cuenta es la claritromicina, es el más famoso. Sobre todo el que más se usa en neumonía. Ustedes saben, y si no lo vamos a recordar, vamos a remontarnos a fundamentos, que las bacterias tienen un ribosoma bacteriano que consta de dos subunidades. Una subunidad 50S y una subunidad 30S. Luego, van a haber diversos antibióticos que se pueden pegar a una subunidad o a otra, pero al final van a ser lo mismo. ¿Qué hace el ribosoma? ¿Qué función tiene un ribosoma? Traducir los ARN en proteínas. Sí, exacto. Síntesis de proteínas. Entonces, mecanismo de acción de los macrólidos se unen a la unidad 50S del ribosoma, inhiben la síntesis de proteína uniéndose al sitio de acción de la transferasa, que es una enzima que básicamente va uniendo, va transfiriendo esos polipéptidos, va formando la cadena polipeptídica de esas proteínas que se están formando ahí, de tal manera que los macrólidos inhiben la síntesis de proteína uniéndose a la unidad 50S. Ya mandé las 5 preguntas para el examen de básica, listo. Las 5 están aprobadas, son preguntas de mecanismos de acción. No se sorprendan si hay preguntas de antibióticos que vayan para este parcial y que van también para el examen de básica. No, pero no son las mismas, sino que son de la misma clase. Entonces, por eso les digo, antibióticos tienen que quedarles claro el mecanismo de acción, soldado avisado. Bueno, entonces, efectos adversos, hepatotóxica, de 10 a 20 días. No es que empecé a tomar tratamiento hace 3 días, ya no. De 10 a 20 días pudiese provocar un cuadro de hepatitis colestásica, es decir, se incrementan las transaminasas, la ST, la LT, puede provocar ictericia, es decir, coloración amarillenta en la piel, dolor, calambres abdominales, náuseas, vómitos, aumento de los leucocitos, leucocitosis con eosinofilia, ¿sí? Y fiebre. Cardiotóxico. ¿Qué pasó en la pandemia? Muchos médicos se pasaron por el forro de la educación médica y suministraban antibióticos a una enfermedad que era viral, que era el COVID-19, y lo que hicieron fue hacer daño. ¿Por qué? Porque en muchos pacientes ocurrió este efecto adverso, se prolongó el segmento QT, es decir, se aumentó el tiempo de la despolarización ventricular, lo cual llevó a taquiarritmias ventriculares y aumentó también el riesgo de muerte súbita, y había pacientes que además, no conforme con mandarles esto, eran pacientes que sufrían de arritmia, por ejemplo, fibrilación auricular, etc. O sea, tenían mayor riesgo de arritmia, porque recuerden que los antiarrítmicos son proarrítmicos, ¿sí? ¿Se acuerdan de la charla que tuvimos el semestre pasado, que yo les di en el grupo de cardiología? No sé si quién asistió de aquí, que hablamos de eso. Principal efecto adverso de los antiarrítmicos, ser proarrítmico, ¿no? Molestias epigástricas severas se deben ingerir con las comidas. Pasa específicamente con la eritromicina. La eritromicina aumenta la motilina, la actividad de la motilina, que provoca molestias epigástricas severas. Alteraciones auditivas y tinnitus a dosis altas, el mismo efecto que provocaban los glucopéptidos. Y reacciones alérgicas, pero ya con menor frecuencia. Llegamos al cuarto grupo, que son las tetraciclinas. Bueno, me voy muy rápido. Pero para, o sea, yo me pregunto, ¿para qué anotas? Si eso está todo tan de diapositiva. Pero para que se te quede acá, tienes que prestar atención. Porque, bueno, anotar, el que anota y ¿qué pasó? Bueno, entonces, no pensé que te había pasado algo, no más que te estaba riendo. Bueno, el que anota y presta atención aprende el doble, de acuerdo. Pero aquí lo que yo quiero es que usted preste atención para que cuando vaya a leer le quede claro los conceptos y entienda como que por qué, ¿verdad? Bueno,
las tetraciclinas, el principal representante es la doxiciclina. La doxiciclina también inhibe la síntesis de proteínas, pero ella no se une a la unidad 50S, sino a la 30S. Entonces los macróligos se unen acá, las tetraciclinas se unen acá, pero ambas producen el mismo fin. Eso es importante. Y en el licobacter se ponen ambas, ¿no? En el licobacter tú colocas clarito y colocas amoxicilina. En la cuádruple tú puedes colocar, si no tienes más metronidazol, colocas el subsalicilato de bismuto, colocas el IBP, y si no estimas colocas la tetraciclina, la doxiciclina. Es que hay diferentes esquemas de tratamiento. Hay unos que contemplan el metronidazol, hay otros que no, usan diferentes. Eso que quería preguntarle, porque la persona ¿cuál es el mecanismo de acción del problema del metronidazol? Que yo veo que el artículo que usted nos mandó hace un cambio de la amoxicilina por eso. Sí, el tema es que aquí el metronidazol no se lo incluyó porque no se usa en las infecciones respiratorias. Por eso no se lo traje. Pero básicamente el metronidazol, ¿qué mecanismo de acción tiene? Cuando ataca una bacteria, produce una reacción de óxido-reducción y promueve que se formen unos radicales libres que son tóxicos para la bacteria y la destruyen. Él no es beta-lactámico, no tiene No. O sea, está dentro de otro grupo, pero no se los incluye hoy porque no está dentro de las infecciones respiratorias. Esa clase de metronidazol yo lo doy cuando hablamos, por ejemplo, si hubiese habido una clase de farmacología de Helicobacter pylori de mecanismos de acción, eso lo hubiese incluido. Pero en este caso, al no estar en infecciones respiratorias, no lo incluye. Pero ese es el mecanismo de acción, no es el mismo de esto. Bueno, entonces esos radicales libres terminan afectando al ADN de la bacteria. ¿Sí? Bueno, efectos adversos. No se pueden administrar con lácteos o antiácidos porque se puede disminuir su absorción y pueden causar irritación gastrointestinal, fotosensibilidad, hepatotoxicidad, toxicidad renal. ¿Por qué está contraindicada en niños? ¿Alguien sabe? Población pediátrica. ¿Por qué? Porque estos fármacos se acumulan en las placas epifisiarias, los cartílagos epifisiarios. Pueden afectar el crecimiento de nuestros pacientes. Por ende, nada de tetraciclinas en pacientes pediátricos. Y en embarazadas porque se han visto efectos nocivos, son categoría C, no se pueden administrar, atraviesan la barrera placentaria y causan efectos nocivos. Finalmente, el último gran grupo son las quinolonas. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes sobre lo que llevamos hasta ahí? Pregunten, no les dé miedo preguntar. ¿Cómo? El último grupo que vamos a ver. Pero yo siempre doy, porque a mí siempre me preguntan, ¿por qué no das las 2 horas completas? Primero, hay veces que ustedes tienen, no, pero déjame explicar. No, pero Randy, no te lo puedo amar, sino voy a explicar algo que les favorece a ustedes. Porque, mira, ustedes a veces tienen clases de 6:30 a 6:30, ¿verdad? Otra cosa, ustedes tienen que tener tiempo para comer, alimentarse es importante. Yo no les puedo decir a ustedes que rindan si no se alimentan. 2, tienen que estudiar. Entonces, si alguien se quiere ir para casa de estudio de 11:30 a 12:30 y después para su casa, pues bien lo puede hacer, pero yo le estoy dando el tiempo. Pero después usted no le puede decir, no, es que usted no me dio tiempo para estudiar, es que aquí en la universidad no nos dan tiempo, yo estoy dando 1 hora por lo menos. 3, los 2 estudiantes que estaban aquí conmigo tenían una cantidad de dudas y me pidieron, hasta vinieron y me comentaron, profe, ayúdenos a entrar today, cómo entramos a tal lugar, cómo entramos a PubMed, y les mostré eso, les di una clase de eso. Entonces usted también me tiene a mí para aprovecharme cuando usted quiera, porque a mí igual me pagan las 2 horas. Entonces, sí, de verdad. Y para las dudas, me quedó una duda, la buscamos para que usted se vaya con la duda. Entonces, es por eso que, claro, una clase de 2 horas, nadie se concentra 2 horas. Después de la primera hora ya nos dispersamos. Entonces, una clase de 2 horas es insoportable. Por eso yo a veces, como el viernes pasado, yo no entiendo a veces cómo hay profesores que los mandan a ustedes 10:35 de la mañana, o sea, 2 horas y no les alcanzó las 2 horas para dar lo que iban a dar el tema. O sea, no sé, eso me parece que hay un error cuando uno no sabe plantear una clase para menos de 2 horas. Entonces, o sea, me refiero, saber armar la clase, o sea, yo tengo que armar la clase. Si ahí me dicen, oye, Juan José, tú apenas puedes hablar 15 minutos en esta charla, yo no me puedo tirar 1 hora. Tienes que ser 15 minutos, porque si no me bajan de la tarima, ¿verdad? Bueno, entonces, principal representante de las quinolonas, ciprofloxacin.
todos los que terminen en floxacino, pero específicamente el ciprofloxacino creo que es el más conocido. Este es un mecanismo de acción diferente, ojo. Ya habíamos hablado de los betalactámicos y los glucopéptidos que hacían su efecto a nivel de la pared celular. Habíamos dicho que la tetraciclina y los macrólidos hacían su efecto a nivel de la síntesis de proteínas, pero las quinolonas, las fluoroquinolonas, hacen su efecto a nivel del ADN, la replicación del ADN. Depende de qué tipo de bacteria ataque. Si es una gran negativa la que está causando la neumonía, la infección respiratoria, y usted coloca una fluoroquinolona, esa fluoroquinolona va a atacar a la enzima ADN girasa de esa gran negativa. Si es una gran positiva, la enzima atacada va a ser la topoisomerasa 4. Luego depende del tipo de bacteria. ¿Y eso cómo se sabe? Porque se han hecho ensayos donde se observa ya, imagino los bacteriólogos, microscópicos, científicos, donde han visto, oye, mira que con estas bacterias que tienen en común que siempre se les afecta la girasa, de gran negativa, las positivas, topoisomerasa 4. Pero, ¿para qué son importantes estas dos enzimas? En la replicación del ADN. Entonces, si yo inhibo la replicación colocándole quinolonas, potencialmente, ¿qué se va a inhibir también? La transcripción y la traducción y la síntesis de proteínas. Entonces, miren que estoy atacando en diferentes targets a las bacterias con diferentes antibióticos. ¿Por qué hay que aprendernos tantos mecanismos de acción? Porque las bacterias tienen muchos sitios por donde yo las puedo atacar. Luego, por eso es que el Helicobacter pylori se le colocan por lo menos dos antibióticos de diferentes mecanismos de acción, porque son tan resistentes, tienen tantos mecanismos de virulencia, que hay que tratar de atacarlas por diferentes lados. Efectos adversos. Pueden provocar náuseas. Son medicamentos que han empezado el sistema digestivo. O sea, doctor una vez le mandan una quinolona, prepárese porque eso es pesado el sistema digestivo. No debería suspenderla a no ser que desarrolle este cuadro de colitis pseudomembranosa. La colitis pseudomembranosa es una disbiosis. ¿Sí saben lo que es una disbiosis? Una alteración de la microbiota intestinal que lleva a que predominen o proliferen algunos patógenos, en ese caso, ¿quién? El Clostridium difficile. Y el Clostridium difficile causa un cuadro de colitis pseudomembranosa, empieza a formar pseudomembranas a nivel del colon y empieza a causar cuadros diarreicos complejos. Si su paciente empieza a desarrollar este cuadro, obligatoriamente cambie el antibiótico, cámbielo por vancomicina, si es un gran positivo, o por algún otro. Cámbielo porque si usted considera que se trata de una colitis pseudomembranosa, eso no se le va a quitar hasta que usted le retire el antibiótico. Ténganlo en cuenta, capaz que lo pregunten. Soldado avisado, no muere en guerra, colitis pseudomembranosa, ciprofloxacino. Y además, un antibiótico que no vamos a ver el día de hoy porque tampoco se usa en infecciones respiratorias, que también te produce colitis, es la clindamicina, que es una linfosana. Es un fármaco que se usa para infecciones en la piel. En los adultos mayores, en ancianos, puede provocar rotura del tendón de Aquiles. ¿Y dónde se inserta el tendón de Aquiles? En el calcáneo. Exactamente, en el calcáneo, muy bien. Entonces, ahí, a ese nivel, se puede producir lo que se llama tendinitis aquiliana. Rotura del tendón de Aquiles, sobre todo en los ancianos. Ojo, no se les sorprenda si lo ven en básicas o lo ven en el examen. Soldado avisado, no muere en guerra. Están contraindicadas en el embarazo, muchachos, no se pueden administrar en el embarazo, son categoría C, se han demostrado efectos nocivos, por ende no se deben administrar. Profe, ¿cómo aprendernos cuál es antibiótico? Eso con las aplicaciones UpToDate, Medicaid. Usted cada vez que vaya a administrar un antibiótico, mire si lo puede administrar o no en una embarazada. Eso siempre está en la lista de contraindicaciones o en inglés de warnings, o sea, de no se puede administrar. Muchas quinolonas han sido eliminadas del mercado después de haberse aprobado. ¿Por qué? Porque hay lo que se llama la fase 4 de los ensayos clínicos con medicamentos. Cuando un medicamento es aprobado, que en la fase 4 sale al mercado, pues se empieza a probar en pacientes y demás. Pueden suceder dos cosas: que el fármaco sea bien tolerado, que sí produzca algunos que otro efecto adverso, pero que sea bien tolerado, que se mantenga, o que personas a lo largo del mundo empiecen a reportar efectos adversos muy severos. Y entonces la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, o en Estados Unidos es la FDA, Food and Drug Administration, o en Colombia el INVIMA, puede ser que digan, oye, nos han llegado muchos reportes de que producen estos efectos adversos,
no es seguro darlo y se da la orden de que se retire del mercado. Pero lo que les mostré, estos que les mostré no se han retirado. Hay algunos otros que también tenían esa misma terminología, pero que se han retirado porque prolongaban el QT corregido, generaban hipoglicemia, anemias hemolíticas, etc. En resumen, miren ustedes, ¿cuáles afectan la pared celular de los que vimos? Los beta-lactámicos y los glucopéptidos. ¿Cuáles afectan la replicación del ADN? Las fluoroquinolonas. Aquí te sale el metronidazol, porque recuerda que el metronidazol genera una reacción oxidorreducción que genera unos radicales libres que afectan el ADN. Por eso te habla de que afecta la replicación. Otra pregunta, de todos los que hablamos, solamente las penicilinas son bactericidas. No, los beta-lactámicos son bactericidas. Y los demás, Y los demás, ahora lo buscamos. Ahora que déjame termino y buscamos eso otra vez. ¿Quiénes afectan la síntesis de proteínas? Afectando la 50S, los macrólidos, ahí la tienen, la eritromicina. ¿Quiénes afectan la 30S? Las tetraciclinas, como la doxiciclina. Y de lo que ya hemos visto, ya, básicamente. Bibliografía, si van a consultar de la de 2019, estos son el número de los capítulos. La de 2023, el número podría variar en uno, podría ser 57, 58, 60. Antes de que se vayan, decirles dos cosas. Primero, enfóquense, mecanismo de acción, efectos adversos con indicaciones. De este parcial van 3 preguntas, de este tema van 3 preguntas al parcial. Y van 2 preguntas de espirometría, 2 imágenes de espirometría. Dos imágenes de espirometría con su caso clínico y 3 preguntas de este tema. Y básicamente, bueno, y les quedan estos artículos para que les quede para la vida. Esta era mi última clase con ustedes, nos vemos en el seminario.